Bueno, entonces lo que vamos a comenzar a, van a encontrar que hay contenidos o conceptos o definiciones nuevas, y otras las van a relacionar con los contenidos anteriores, porque seguramente van a decir, esto lo vimos, pero en otro contexto, pero ahora entendemos para qué sirve, ¿no? Y lo que vamos a comenzar viendo son funciones monótonas, ¿sí? No sé si se ve bien allí. Ahí. Bueno, cuando en el programa habla de monotonía de una función, lo que nos está pidiendo es analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. Y dentro de esta monotonía, de una función, vamos a encontrar varias clasificaciones. Vamos a encontrar que una función puede ser creciente y una función también puede ser decreciente, ¿sí? Y dentro de ese crecimiento vamos a encontrar que puede ser creciente solamente o estrictamente creciente. Y en el caso de decreciente vamos a encontrar que puede ser una función decreciente solamente o estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente. ¿Cuál es la diferencia entre creciente y estrictamente creciente o decreciente y estrictamente decreciente? Es que si nosotros analizamos una función, supongamos analizamos una función creciente, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes que crece? ¿Por qué ustedes saben que crece? Porque los valores de la imagen van aumentando a medida que aumentan los valores de la ordenada. Muy bien, espectacular. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos valores, como dice acá su compañero, x1 y x2, y decimos, x1 es menor o igual que x2, ¿sí? Si se verifica esa, porque vamos a ir en orden creciente, o sea, vamos a analizar el crecimiento siempre desde el valor de los números negativos en los reales a los números positivos. Siempre avanzamos de esta manera, ¿sí? O sea, vamos en el orden creciente de los valores de X. Entonces nos miramos cuáles son sus imágenes. F de X1 y en este caso F de X2, ¿sí? Entonces yo miro que X1 es menor o a lo sumo igual que X2. Entonces, la imagen, ¿sí? F de X1, en este caso, es menor o a lo sumo igual que F de X2. Cuando nosotros analizamos los valores que siempre están ordenados, los más chicos con respecto a los más grandes, ese es el orden, y analizamos sus imágenes, allí es donde vamos a establecer que si f de x1 es más pequeño que f de x2, la función crece. En este caso, nosotros tenemos la relación entre la variable en el eje de abscisa o sus correspondientes imágenes verifican la misma desigualdad, menor, pero también está incluido el igual. Y cuando está incluido el igual,
la función en este caso es una función creciente. ¿Sí? Ahora, si nosotros analizamos la misma definición y decimos que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2, no damos la opción a que sea igual, la definición acá nos está determinando que esta función no puede ser igual en sus respectivos valores de abscisas, ni tampoco en sus respectivas imágenes. Entonces allí hablamos de una función estrictamente creciente. No admite la igualdad ni los valores de la variable independiente ni en los correspondientes imágenes. Lo mismo sucede para una función decreciente. Acá, si nosotros tuviésemos que analizar una función decreciente, lo que estaría ocurriendo, a ver si escribo acá, no. Si escribo, a ver, acá, sí. Voy a bajar la cámara un poquito para que lo vean. Ahí. Esto sería para la función creciente o estrictamente creciente. Ahora, si analizamos la función decreciente, ¿sí? Podemos analizar, esperen que a lo prolijo. Tenemos dos puntos, x1 y x2. Los conjuntos están ordenados, tanto para la variable de las abscisas como para la variable de las ordenadas, y se verifica que x1 es menor o a lo sumo igual que x2, lo mismo que acá, ¿sí? Pero la imagen de f de x1, de la imagen de x1, f de x1, está acá, y la imagen de x2 está acá. Como estamos hablando de decrecimiento, decimos que cuál es el orden que se verifica de las imágenes. F de x1, ¿cómo es con respecto a f de x2? Entonces ahí podemos ver que f de x1 es mayor o a lo sumo igual que f de x2. Entonces, en este caso vamos a estar en presencia como la definición tiene el signo de, incluido el signo igual, esta función es decreciente. Ahora, si nosotros hubiésemos hecho el análisis, pero no consideramos que la posibilidad de que sean iguales, solamente x1 es más chico que x2, es menor, ese es el orden. Y sus correspondientes imágenes, f de x1 es mayor que f de x2, no considero el signo igual, entonces ahí estoy hablando de que la función, la monotonía de esta función es una función estrictamente decreciente. O sea, que lo que hace que sea creciente o estrictamente creciente es la desigualdad. Si incluye el igual, es creciente. Si no incluye el igual, solamente mayor o menor, tenemos que son estrictamente crecientes, ¿sí? Porque muchas veces preguntamos, son conceptos muy simples, pero esta palabra monotonía es la que los descoloca en cuanto a la definición de ubicarse dónde estamos dentro del programa de contenidos de análisis matemático, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre creciente y estrictamente creciente, decreciente y estrictamente decreciente? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que no es difícil de entenderlo porque conocemos este orden, ¿no es cierto? El orden en el eje de las X y el orden en el eje de las Y.
para poner los signos, nada más que uno incluye el igual y el otro no lo incluye. Y eso es todo, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Eso es la monotonía en cuanto a las funciones. Bueno, teniendo en cuenta esta unidad, nosotros acá vamos a establecer el crecimiento y el decrecimiento de funciones. En algunos casos vamos a analizar funciones, en la mayoría de los casos vamos a analizar funciones continuas, ¿sí? Pero también podríamos analizar funciones discontinuas en ciertos subintervalos de esas funciones discontinuas. Entonces, con esto entonces listo, vamos a ver cómo establecemos la continuidad de una función, perdón, el crecimiento de una función utilizando el signo de la derivada primera. Espérenme 2 segundos que estoy tratando de encontrar un borrador. Bien. Es bien simple este tema. Pero a veces, como es simple o como no entienden qué significa monotonía, lo pasan de largo. Y a veces justo se nos da por preguntar sobre este contenido y no podemos investigar qué es lo que saben porque son pasados de largo. Bueno, lo que vamos a ver es determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función utilizando no solamente el signo de la derivada primera. Entonces, signo de la derivada primera. Nosotros recién habíamos visto creciente y decreciente, analizando los valores en X, no se ve nada. Ahí. 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 Analizando el signo de la derivada primera, en este caso, pero en el caso anterior solamente teníamos que analizar los valores de X y sus correspondientes imágenes, ¿no es cierto? Y mirar la gráfica. Acá nos dice que nosotros podemos determinar si una función crece o decrece analizando el signo, ni siquiera la derivada, el valor de la derivada, sino el signo de la derivada primera. Entonces, nosotros vamos a graficar una función. Vamos a graficar una función creciente, eje de las X, eje de las Y. Y nosotros cuando trabajamos con derivadas dijimos que las derivadas corresponden geométricamente a la pendiente, su definición responde a la pendiente de la recta tangente de la función en el punto. Entonces nosotros vamos a tomar puntos. Este es el punto más alto, ¿sí? Que alcanza la función dentro de este intervalo AB. Vamos a tomar hasta acá nada más para que quepa. Ahí. Bien. Y vamos a tomar valores antes de este punto más alto y después de este punto más alto. A este punto más alto, ¿cómo lo nombrarían ustedes para dar referencia? Supongamos que tienen que dar una orientación a alguien de que dibuje una curva. Este punto le llamemos punto C. ¿Qué diríamos de ese punto C? Es el vértice. Es el vértice de, en este caso, una parábola, ¿no es cierto? Pero la parábola puede también tener un vértice de esta manera. Un punto máximo. Exactamente. Es el punto más alto que alcanza los valores de las imágenes de la función para cualquier punto del dominio de la función
hay un solo punto que alcanza ese valor más alto, ¿sí? Bien, y allí establecemos extremos que se llaman máximos y mínimos, que pueden ser absolutos o relativos, ¿sí? En este caso, para establecer el crecimiento de esta función, vamos a tomar uno o dos puntos. Este es un x1, un x2, ¿sí? Y les voy a trazar la recta tangente. La hago bien separadita como para que la vean. Y en ese punto que yo tracé la recta tangente, ¿cómo es la derivada? Si la derivada está relacionada con la pendiente. La pendiente puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Si va hacia arriba, la pendiente es ¿con qué signo la representamos? Positiva. Positivo. Entonces la derivada en este punto x1 es mayor que 0. Y en este punto, la derivada también es mayor que 0. ¿Sí? Pasado este punto, yo trazo la recta tangente. Analicemos qué pasa con la derivada en ese punto y la recta tangente. ¿Tiene inclinación esa recta? Consideremos No. que un gráfico muy preciso. No tiene, no es tan inclinada ni para un lado ni para el otro. Entonces la derivada en el punto C no tiene pendiente, y cuando no hay pendiente, la pendiente vale 0. ¿Mm? Si tomo este punto, que le llamo x3 y x4, y le trazo la recta tangente, y tomo este punto y le trazo la recta tangente, la voy a hacer un poquito más separada para que se vea. La función va bajando, ¿sí? Y si tengo que analizar la pendiente, va en bajada también la pendiente. Entonces, ¿qué signo tiene la pendiente en ese punto? En f de x sub 3. Negativa. Negativa. Entonces, la derivada también va a ser negativa. Y en este punto, también si yo tomo este punto, tomo la función, la derivo, y la reemplazo por este valor de x sub 4, me va a dar un valor negativo. Entonces, puedo asegurar que f de c es un máximo. ¿Por qué? Porque la derivada primera pasa de ser f' antes de ese punto, ¿sí? En el semientorno de la izquierda, la derivada primera en cualquiera de esos puntos es mayor que 0. Mayor que 0. En este punto, la derivada primera en C es 0. Y en el semientorno de la derecha, la derivada primera es menor que 0. Es decir, que paso de signo positivo, 0, a signo negativo. Y por lo tanto, cuando tenemos esta relación de signos positivo, 0, negativo, podemos asegurar que el punto que hemos atravesado, en donde la derivada valía 0, es un máximo de esa función. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien, y ¿cómo variaría el caso de una función? Le voy a mover y le voy a darle cambios aquí. Esas líneas mías. Si nosotros tuviésemos una función de este tipo, entonces tenemos, vamos a hacerla para que tenga derivada 0. Bien, entonces,
Ah, perdón, ya lo hicimos. A ver. Tomamos este punto es el punto más bajo o es el punto más pequeño en cuanto a imagen que alcanza la función. Se llama extremo, ¿sí? Pero este extremo es un extremo, en este caso relativo. ¿Por qué? Porque en este punto todos los valores de la función lo superan a este punto. Y en este caso, todos los valores de la función no alcanzan a este punto, o sea, todo lo de f de c supera a todos los valores de la función. Entonces, también se llaman extremos absolutos, ¿sí? Absolutos es cuando el punto que yo estoy analizando supera todos los valores de la función, el punto más alto. Y mínimo absoluto es cuando ese punto es superado por todos los valores de la función. En este caso hacemos lo mismo, tomamos acá un punto, tomamos otro punto, le trazamos la recta tangente, acá trazamos la recta tangente, le damos el valor de C, y tomamos 2 puntos en el semientorno de la derecha. Y vemos qué pasa con la derivada. ¿Qué pendiente tiene la recta de cada uno de los puntos, la recta tangente en cada uno de esos puntos? Positiva, negativa o cero. Negativa. Negativa. Entonces la derivada primera en este punto es menor que cero. Y la derivada primera en este otro punto también es, le llamemos 1 y 2, es menor que 0. O sea que con respecto a f de c, ¿sí? En el semientorno de la izquierda, la derivada primera para cualquier punto es negativa, menor que 0. ¿Sí? Y acá en C, la derivada primera, que pongamos acá, la derivada primera es 0, y en el semientorno de la derecha, que tengamos, vamos a ponerle nombre 4 y 5, trazamos la recta tangente y la recta tangente va subiendo. Cuando va subiendo, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Entonces la derivada en el punto 4, la derivada primera es mayor que 0, y la derivada primera en este punto, que es 5, es, acá puse mayor que 0 también. Entonces, en el semientorno de la derecha, la derivada primera en cualquiera de los puntos es mayor que 0. Entonces pasa de negativo a ser positivo. Y este cambio de signo hace que f de c sea, en este caso, un mínimo. ¿Sí? Ese es el análisis que se hace. Teniendo en cuenta los valores, no los valores, sino el signo de la derivada primera. Entonces, ustedes perfectamente pueden determinar, en este caso si son parábolas, cuál es el vértice, como dicen, y tomar un valor a la derecha y un valor a la izquierda, 2 valores a la derecha, 2 valores a la izquierda, y fijarse cómo es la pendiente de los puntos que ustedes consideren a la derecha y a la izquierda, trazando pequeñas rectas tangentes, y ya pueden ustedes determinar el signo de esa recta, de esa pendiente, y analizar. Entonces, si pasa de positivo a negativo, es un máximo, y pasa de negativo a positivo, es un mínimo. Eso es lo que establece la derivada primera. O sea, ni siquiera me hace falta calcular la derivada, solamente me interesa el signo. ¿Lo pueden hacer en la calculadora? Perfectamente, perfectamente, ¿sí? Bien, y en los valores donde tenemos derivada primera igual a 0, como tenemos acá, f' de c, que me faltó, igual a 0,
allí tenemos un punto que se llaman en general puntos críticos, donde la derivada primera vale 0. Pero esta condición de que la derivada primera valga 0 no es una condición suficiente para asegurarnos que haya un máximo o un mínimo. Es necesaria, pero no es suficiente. A estos puntos se los llama puntos críticos. Después, cuando confirmamos si es un máximo o un mínimo, ya hablamos de extremos de la función. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. positivo a negativo, máximo, negativo a positivo, mínimo. Y ahí hemos trabajado con la demostración de la derivada primera, el signo de la derivada primera, para establecer el crecimiento de la función. Bueno, vamos a ver qué nos continúa acá. Vamos a ver cómo se determinan los extremos locales o relativos. Yo voy a compartir acá una filmina, esperen que tome asistencia. A ver. Acá. Bien. Acá en este apunte yo les puse el signo de la derivada primera de una función, nos indica el ritmo de cambio. Cómo No crece... está compartiendo, profe. No sé si perdón. Perdón. A ver, ¿a dónde estoy? Acá. Allí. A ver quién lo lee. Signo de la derivada primera. La derivada de una función en un punto nos indica el ritmo de cambio de la función en dicho punto. Una consecuencia inmediata es que la derivada nos va a permitir saber si la función crece o decrece en un punto determinado con solo atender al signo de la derivada. Si la derivada es positiva, la variación de la función es positiva. Por lo tanto, crece en el punto considerado. Por el contrario, si la derivada es negativa, la variación es negativa, por lo que la función decrece en el punto considerado. Entonces, fíjense que nosotros siempre recalcamos desde la teoría que cuando analizamos este tema de derivada, siempre hacemos mención a que es una razón de cambio, ¿sí? Nada más que le aplicamos el límite a esa razón porque queremos ver esa razón de cambio prácticamente en un valor infinitesimal, muy cerquita, ¿no? Pero siempre aparece este concepto de derivada como una razón de cambio. Y esa razón de cambio lo podemos determinar cómo cambia la función analizando el crecimiento y el decrecimiento. Y cómo lo analizamos a partir del signo de la derivada primera. ¿Sí? Eso es lo que quiso decir allí el apunte. Voy a compartir acá. Bueno, el signo de la derivada primera, ahí está la demostración, ¿sí? Bueno, lo mismo que hemos analizado. Nosotros sabemos que la derivada es el límite del cociente incremental. En este caso, si la derivada es positiva, nos plantea el límite es positivo, el límite del cociente incremental, pero puedo sacar el límite y entonces analizar el cociente incremental. ¿Cuándo va a ser positivo este cociente? Y ahí tenemos las posibilidades. ¿Cuándo va a ser positivo el cociente? Cuando este valor sea positivo, f de x menos f de a sea positivo, y este sea positivo. A ver, lo voy a dejar de compartir para que lo analicen. Dice, límite de x que tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Esta sería la demostración de
que la derivada sea positiva. Entonces decimos, la derivada es positiva, listo. Puedo sacar solamente el cociente incremental perfectamente, sacar el límite y analizar el cociente incremental, porque este cociente, el signo de este cociente es igual al signo del límite. Entonces analizo el cociente incremental, f de x menos f de a sobre x menos a. Y para que esto sea positivo, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder? Que los dos valores sean positivos, o sea, acá esta diferencia sea positiva y esta diferencia sea positiva. O la otra posibilidad es que esta diferencia sea negativa y esta diferencia sea negativa. ¿Por qué? Porque más por más es más, nos va a dar más. O menos por menos también nos va a dar más. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Analizamos que es un cociente. ¿Cuándo este cociente va a ser positivo? O cuando el numerador sea positivo y el denominador sea positivo. En esas dos condiciones. ¿Sí? O la otra posibilidad es que el numerador sea negativo y el denominador sea negativo. ¿Está bien? Entonces, cuando esta recta sea positiva y esta también sea positiva, el cociente nos va a dar positivo y el límite también nos va a dar positivo. Entonces vamos a estar analizando que la derivada de la función en el punto A va a ser positiva. ¿Cuándo va a ser positivo? También con la otra opción, que el numerador sea negativo y que el denominador sea negativo, porque menos por menos, menos dividido menos, nos va a dar más. Entonces, se va a verificar la desigualdad de que el límite sea mayor que 0. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que, en este caso, el límite, ¿sí? X que tiende a, de f de x menos f de a sobre x menos a sea menor que 0, como en este caso. ¿Y cuándo la derivada es menor que 0? Cuando el límite del cociente incremental. Pero sea menor que 0, pero puedo sacar el límite porque el mismo signo del cociente es el mismo signo del límite. Entonces analizo solamente f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Y cuándo va a ocurrir que esto sea negativo? Y cuando el numerador sea positivo y el denominador sea negativo. O la otra posibilidad, que el numerador sea negativo y que el denominador sea positivo. En ambos casos nos va a dar que el cociente incremental es menor que 0 y aumentándole el límite, también el límite se corresponde con el mismo signo. Entonces ahí se hace el análisis para que sea positiva o negativa, ¿sí? Estas serían las dos posibilidades. Que los dos sean positivos, para que dé positivo, que los dos sean negativos. Y para que sea negativo, tienen que ser cambiados de signo. Tenemos dos posibilidades de hacer el análisis. Entonces, eso es lo que plantea la demostración allí, que les estoy compartiendo. ¿Sí? Allí ven que está el límite del cociente incremental, acá solamente está el cociente incremental, el cociente tiene el mismo signo que el límite, y bueno, entonces para que esto sea positivo, decimos que el numerador tiene que ser positivo y el denominador tiene que ser positivo. O la otra posibilidad es que el denominador sea negativo y el numerador sea negativo. Acá más por más, y acá menos por menos, más. Y lo mismo cabe para hacer el análisis para que sea negativo, ¿sí? Y de ahí despejan, ¿sí? X, en este caso, es mayor que A. Lo único que hizo es despejar. Y f de x mayor que f de a.
Estamos en el caso de que la función sea creciente, o sea, sin derivada primera positiva, y la otra posibilidad es que si x es menor que a, entonces f de x sea menor que f de a, haciendo el despeje con respecto a la desigualdad. ¿Sí? Eso es lo que explica la derivada primera en el signo de la derivada primera para alcanzar el crecimiento, el concepto de crecimiento o decrecimiento. Algo importante, dice la propiedad del teorema 1, suele indicarse diciendo que si una función f tiene derivada positiva en un punto, entonces f es estrictamente creciente en el punto. ¿Por qué dirá que es estrictamente creciente? ¿Qué ven ustedes en la demostración? Fíjense acá. Y no dice creciente. Porque sí, porque es mayor y no mayor igual. Exactamente, ¿sí? Y lo mismo dice para decreciente, ¿no? Dice estrictamente decreciente, crecimiento estricto, en donde analizamos los signos de desigualdad, pero no está el igual. ¿Mm? Bien, extremos absolutos. Los extremos absolutos son los máximos valores o los mínimos valores que alcanza la función que no son superados por ningún valor en el caso de el máximo y que son superados por todos los valores en el caso del mínimo absoluto, ¿sí? Acá, fíjense, tenemos un mínimo absoluto, porque es el valor más bajo que alcanza la función. Acá hay un mínimo, pero a diferencia de este es absoluto, porque es el más bajo de todos, el valor que es superado por todos los valores de la función. Mientras que en este caso yo tendría que tomar un subintervalo y en ese subintervalo puedo observar que este valor es pequeño con respecto a los valores del subintervalo, pero no es el más pequeño de toda la función, ¿sí? En este caso que tengo acá es un máximo relativo. ¿Por qué no es un máximo absoluto? Porque fíjense que la curva acá donde termina la función gráficamente continúa hacia arriba. Entonces, posiblemente haya algún otro valor más alto. Seguramente hay un valor más alto, por ejemplo, 4 en f de la imagen de la función para el punto nos da 4 y es más alto que en este caso que sería más o menos 2,5. Entonces siempre esto de el mayor valor que alcanza la función o el menor valor que alcanza la función está referido a las imágenes, ¿sí? Fíjense ustedes que para que sea máximo, para que sea mínimo, siempre analiza los f de x, que son los valores, cualquier valor de la función, y el punto c, que en este caso, por ejemplo, lo toma acá, ¿sí? Y lo denota como f de c. ¿Se entiende la diferencia entre mínimo absoluto y mínimo relativo o local? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Este es profe. el más pequeño de todos y este es pequeño, pero dentro de un subintervalo. Y este es un máximo, pero no es el más alto de todos. ¿Por qué? Porque la función continúa, ¿sí? Si decimos que su dominio son todos los reales, entonces esto continúa y ahí estaríamos hablando de un máximo relativo. Si nosotros establecemos que el dominio de la función está solamente entre 2,2 y 7, no sé si 7, no, 6,5 supongamos, allí podríamos hablar de que el máximo en este caso va a ser absoluto y este mínimo también va a ser absoluto, pero tenemos que definirlo dentro de un intervalo. ¿Mm?
Bien, miren esta función. Esta función es 1 sobre x al cuadrado más 4. ¿Qué tipo de función es? Una racional. Es una función racional. En algo, ¿cuál es la consideración que tenemos que tener en cuenta para que este cociente o esta función racional o este cociente entre dos polinomios sea una función? ¿Tenemos que restringir el dominio o no? Sí, del denominador. Porque El entras a la cero. denominador, ¿cómo tiene que ser? Hay que descartar aquellos valores que hagan cero el denominador. Serían las raíces de la Exactamente. función cuadrática. Bien, exactamente. Te pregunto, ¿hay algún número que haga cero el denominador? Sí, ¿Cuál? el 2 y el menos 2. A ver, 2 al cuadrado es Ah, no, 4, no, no. más 4 es 8, menos 2 al cuadrado es 4, positivo, más 4, 8. Primero que es un cuadrado, que a cualquier número negativo lo convierte en positivo, No, no hay, ¿sí? profe. No hay. Por eso la función es una función continua, a pesar de ser una función racional. En la mayoría de los casos vemos que los valores que hacen cero el denominador son asíntotas verticales y por lo tanto hablamos de funciones discontinuas. En este caso es una función racional, pero no es discontinua. Y yo me puedo anticipar ¿por qué? Sabiendo que cualquier número que yo ponga acá al estar elevado al cuadrado, ya sea positivo o negativo, va a ser positivo. Y además hay una suma, o sea que no hay posibilidades de que se haga cero. Entonces fíjense, esta es la curva correspondiente a esta función racional. Es una función continua, ¿sí? Entonces, para antes de un cuarto, la función viene creciendo, o sea, las derivadas primeras son positivas. Para después de un cuarto, la función va decreciendo. Pero ¿qué pasa en un cuarto? La derivada de la función en un cuarto nos va a dar 0. Y entonces allí podemos asegurar que ese valor es un máximo local o relativo. Pero fíjense qué sucede con la curva, va en bajada, va bajando y va bajando. Este máximo que es relativo también es un máximo absoluto, siempre y cuando la función la definamos dentro del conjunto de los números reales. O sea, sabiendo que esto va decreciendo y sabiendo que esto va decreciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense esta función. Esta es la función valor absoluto, ¿sí? Como tiene el signo menos adelante, ¿sí? Las ramas, los segmentos que forman la B de valor absoluto están hacia abajo. Si no tuviésemos signo negativo, tuviésemos signo positivo, serían hacia allí. Ahora, el valor que lo hace 0 es 1. Entonces, de allí tenemos que parte la función y todos sus valores son más pequeños. Fíjense que el valor absoluto no tiene derivada. Es una función, pero no se puede derivar un valor absoluto. No tiene derivada. Y es continua, sí, es continua. ¿Es derivable? No es derivable. Pero fíjense que en 1 alcanza el máximo valor. Todos los valores que tiene la función son todos por debajo del punto 1, 0. Y entonces decimos que esta función es continua, no es derivable, pero tiene un máximo local en el conjunto de los números reales y un máximo absoluto también, porque es el valor más alto que alcanza la función, pero la derivada en el punto 1 no la podemos calcular, porque no existe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un teorema que decía que toda función derivable es continua, pero toda función continua no siempre es derivable? ¿Sí? En algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, al
verificarse esto de que para algunos casos se cumple y para otros no, entonces no podemos asegurar de que sea continua y derivable, pero sí podemos asegurar al revés, de que si es derivable, es continua, ¿sí? Fíjense, en este caso hablamos de análisis de un máximo local y absoluto, y la función no tiene derivada en ese punto. En estos puntos que dijimos que son cúspides, ¿sí? O son angulosos, tenemos la recta tangente. La recta tangente es una recta que va a pasar por ese punto, es vertical y es infinito. La pendiente es infinita, ¿sí? Entonces, en los puntos, en las curvas que son ángulos, lo mismo que acá, o cúspides, no tienen derivada, o sea, no tienen pendiente, ¿sí? O la pendiente se dice que es infinita. En este caso es una función con un punto, ¿sí? Allí, que en ese punto nosotros decimos alcanza el menor valor de la función, pero la función en ese punto no tiene derivada. Pero el punto 3, 1 es el mínimo valor que alcanza la función y hablamos de un mínimo absoluto y un mínimo local. Ahí hemos visto y al no poder calcular la derivada, no podemos decir, analizar la derivada a la derecha y a la izquierda. Entonces, que la derivada sea nula no nos asegura la existencia de un extremo absoluto local. Fíjense acá, se los voy a remarcar con amarillo. Por eso les decía que la derivada sea 0 no nos asegura que exista un extremo. Se llaman puntos críticos, puede existir o no puede existir. ¿Es un punto especial? Sí, es un punto especial, pero no nos asegura que haya un máximo o un mínimo local, ¿sí? Bueno, esto es más de lo que estábamos viendo. ¿Y cómo calculamos estos extremos locales? Para calcular estos extremos locales existen 3 criterios. El criterio del estudio de los valores de la función, el criterio del signo de la derivada primera, que ya algo hemos visto, y el criterio de la derivada segunda. A ver, acá no me aparece. Sí, acá está. Signo de la derivada segunda, ¿sí? Estos 3 criterios son los que nosotros vamos a aprender a aplicar para sacar los extremos relativos, ¿sí? El signo de la derivada, el estudio de los valores de la función, el signo de la derivada primera y el signo de la derivada segunda. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a anotarlo acá los criterios. Y los vamos a analizar a cada uno de ellos. ¿Cuál es el más fácil? El signo de la derivada segunda. ¿Pueden calcular ustedes derivadas segundas de alguna función? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y la derivada tercera? También. Sí, profe. También. ¿Y la derivada cuarta? Sí. También, hasta donde Sí. llegue. ¿Cómo se llama entonces el tema cuando hacemos derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta, derivada quinta? Derivada Derivada sucesiva. sucesiva. Exactamente, se llaman derivadas sucesivas. Entonces, los criterios. Profe, Sí, con el tema de las sucesivas también a mí me las enseñaron como en cadena. ¿Es lo mismo? sí, o regla de la cadena también se llama. Sí, a mí me decían que hagamos la derivada en cadena. Les decían que hagan la derivada en cadena.
Sí, que no sea, no Porque pase de la primera a la regla, segunda, a a la ver, tercera. las derivadas sucesivas es F primera, F segunda, F tercera, F cuarta, F quinta. O sea, tomo a la función, la derivo y el resultado, que es la derivada, la vuelvo a tomar como función, que se llama función derivada, y la vuelvo a derivar. Por ejemplo, yo te digo, a ver, igual a 5x a la cuarta. Ya vemos f' de x. De ahí, la derivada segunda, ¿qué hace? Toma a esta, perdón, acá. Esta es la función. La derivada primera, dejamos la constante, bajamos el exponente, le restamos 1. Esto nos da 20x al cubo, ¿sí? Esta expresión es la derivada. Pero cuando nosotros necesitamos trabajar con una derivada segunda, aparece el concepto de función derivada. ¿Qué es la función? Es la derivada de una función que la vuelvo a derivar y la tomo nuevamente ya no como derivada, sino como una función. Entonces, la derivada segunda va a ser igual a la derivada primera aplicada a la derivación, ¿no? Entonces dejo la constante, dejo el exponente, bajo el exponente y le resto 1. Entonces esto me va a dar 60x al cuadrado. Esta es la derivada, pero a su vez la puedo tomar como función para volverla a derivar. ¿Por qué? Porque yo siempre derivo funciones. ¿Mm? Claro, sí, Y sí, así eso sí. sucesivamente. Eso Ahora, me lo enseñaron a mí como que se llamaba en cadena, o bueno, sea, derivada en cadena. la regla de la cadena, o regla de las funciones compuestas, me parece que no, a ver, déjenme ver si el libro lo nombra así, porque no, para mí la regla de la cadena, déjame ver, 2 segundos. Yo la tenemos en el libro de cabecera de acá de la materia, como derivada, función derivada. La regla de la cadena yo la tengo como la regla de una función, la derivada de una función compuesta. A ver, déjame ver. Corroboro porque ahí me has hecho dudar. No. Bueno, a ver, lo voy a encontrar. A ver. Lo voy a leer por acá. Sí, la regla de la cadena, acá, porque no me acordaba cómo la nombraba acá el libro. Estas son derivadas sucesivas, Virginia. La regla de la cadena lo que hace es lo siguiente. O derivadas logarítmicas o derivadas compuestas. Es, por ejemplo, f de g de x. Si yo derivo esta expresión, es la derivada de la primera función, que es la que estoy componiendo, por g de x, sin derivar, por la derivada de esta función, de la función que compone. Te hago un ejemplo. Seno de x al cubo, ¿sí?
En este caso, la función f de x es seno de x al cubo. No es la función seno de x, no es la función x al cubo, sino que es una función donde la variable independiente es otra función. Esta función es una función que compone a la función seno. Entonces, acá la variable no es x, sino es una función que va a componer, va a ir en el lugar de la x. Entonces, ¿cómo se deriva? Por la regla de la cadena. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos así. Desde afuera hacia adentro, la función que estamos componiendo y luego la función que compone. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? La función que componemos es la función seno. ¿Con qué la componemos? No con x, sino con x al cubo. Entonces, esta expresión no es la variable independiente, sino es una función que actúa como variable independiente. Entonces, lo primero que encuentro es seno. La derivada del seno es coseno. Coseno de la función que compone, x al cubo. Por la derivada de la función que compone, que es esta. Es la función 3x al cuadrado. ¿Sí? Sí, ahora sí. Estas son derivadas sucesivas porque una detrás de otra, y esta es una función compuesta y aplicamos la regla de la cadena en el sentido de que vamos desde la función importante o la función a la que componemos con otra función que actúa como variable independiente. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Mucho. Bien. Ahora sí, vamos a ver. Está bueno porque en el lenguaje común se utiliza la regla de la cadena más que derivadas la derivada de una función compuesta. O sea, se utiliza más regla de la cadena. Criterios para determinar extremos o máximos relativos o locales. O local. ¿Sí? Bueno, dentro de ellos tenemos tres. El primer criterio es analizando los valores de la función. Bien. El segundo criterio es analizando el signo de la derivada primera. Y el tercero es analizando el signo de la derivada segunda. Por eso les preguntaba si era posible derivar una función dos veces. O sea, tomar la función, derivarla por primera vez, a esa derivada volverla a derivar por segunda vez. Y ahí estaríamos trabajando con derivadas sucesivas. ¿Cuál es el análisis que hacemos de los valores de la función? Si nosotros tenemos, ¿se ve acá? Sí. Si nosotros tenemos una función y esta función tiene esta forma, nosotros podríamos decir que esta función va de reales en reales. O sea, que parte de los números reales y llega a los números reales, ¿no? Entonces, supongamos que decimos que este punto es un máximo local. Ahora, teniendo en cuenta eso, supongamos que ustedes dicen, bueno, es 0, no le pongamos 0, pongamos un número más grande, 8.
Pero resulta que la derivada, cuando nosotros trabajamos, nosotros acá no vamos a trabajar con derivada, decimos es 8. Acá es 8. Pero ¿qué pasa? Resulta que mirando todos los valores de X que tenemos acá, todos estos valores son de X, y calculando sus imágenes, encontramos un punto que es más alto que 8, que es 8,00001. Y siguiendo, tomamos un punto más alto, por ejemplo, le pongamos a este 4, tomamos 4,00002 y nos da 8,001. Entonces, si nosotros tuviésemos que trabajar con todos los valores de X, calcularle la imagen, e irnos a ver cuál es el valor más alto, cuál es el valor más pequeño, el problema que se nos plantea es que el conjunto de los números reales es un conjunto denso en sí. ¿Qué significa que un conjunto sea denso en sí? Vamos a tomar la asistencia hasta que me hagan. Hasta que me respondan algún día. ¿Cuándo un conjunto es denso en sí? ¿Nadie? Un conjunto es denso en sí. Todos los números, incluye todos los números del efecto real. ¿Y cuántos son los números de la recta? Infinitos, tiene infinitos. Infinitos. Y si yo te digo que el máximo lo encontré en 8, pero vos me decís, no, profe, yo el máximo lo encontré en 8 enteros, 1/1000. Y viene Virginia y me dice, no, yo lo encontré en 8, 1/10,000. ¿Cómo hago yo para establecer los infinitos puntos que existen entre dos puntos? Por más pegaditos que estén, entre dos puntos existen infinitos puntos. Esa es la correspondencia biunívoca entre el conjunto de los números reales y el conjunto de los puntos de la recta numérica. Entre dos números reales hay infinitos números reales. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar perfectamente la parte decimal y puedo armar un número más pequeño o más cercano a 8 que 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, ¿sí? Muy, muy cerquita, y a pesar de estar muy cerquita, existen todavía puntos mucho más cerquita que un décimo, un centésimo, un milésimo. Entonces, cuando hablamos del conjunto de los números reales, decimos que el conjunto tiene la propiedad de ser un conjunto denso en sí. ¿Qué quiere decir? Que entre dos números reales existen infinitos números reales. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar esos infinitos números reales que están entre 8 enteros y 8 enteros un décimo, o un centésimo, o un milésimo? Si yo puedo manejar la parte decimal y ponerle los números que yo quiera y acercarlo tanto como yo quiera, y a pesar de que lo acerque infinitamente, siempre va a haber otro número que esté más cerca de ese valor. Es imposible. Entonces, este criterio de los valores de la analizando los valores de la función, no es muy, no tiene mucha precisión en cuanto al cálculo analizando sin la derivada, ¿sí? Únicamente analizando el X, pongo la función, me da su correspondiente imagen y me voy fijando cuál es el valor más alto, por justamente esta propiedad. ¿Podríamos trabajarlo en el conjunto de los números naturales? Sí, podríamos. Allí no habría problema porque entre dos números naturales no existe otro número natural, dos números naturales consecutivos.
o dos números enteros. Allí sí podríamos trabajar los valores de analizando los valores de la función o las imágenes de esos X. Pero en el conjunto de los números reales se nos torna muy difícil porque puede ocurrir que el máximo esté en un valor muy cercano y que no estemos trabajando con la precisión que nosotros necesitamos para decir este es el máximo de la función. Entonces, la mayoría de las veces se lo descarta si se trabaja en el conjunto de los números reales para poderlo trabajar con números naturales o enteros. Pero en los números reales tiene ese inconveniente. Entonces, ¿entienden cuál es la problemática que se plantea cuando nosotros trabajamos con este tipo de análisis de los extremos de una función en el conjunto de los números en el conjunto de los números reales, analizando las imágenes de cada uno de esos números reales? ¿Se entiende? Porque no lo utilizamos tan asiduamente y más que todo cuando se trata de números reales. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. Porque entre dos números reales hay infinitos números reales y puede ser que estemos calculando incorrectamente, ¿no? Entonces, trabajamos con el criterio o el signo de la derivada primera. Y entonces, para analizar el signo de la derivada primera, lo que hacíamos es ¿qué hacían? Tomaban la función, ¿sí? Pongamos que va así, la función, entonces le decíamos, si este es el máximo local, entonces la derivada primera de la función en ese punto tiene que ser 0. ¿Y qué hacíamos? Analizamos valores a la derecha y valores a la izquierda. Entonces tomamos dos puntos a la derecha y le trazábamos la recta tangente. Y la recta tangente tenía que tener pendiente positiva. ¿Sí? Y luego tomamos dos puntos del segmento 1 de la derecha y la recta tangente tenía que tener pendiente negativa. Entonces, cuando pasaba de positiva a negativa, hablábamos de un máximo. Y cuando teníamos al revés, pasaba de negativa a positiva, acabamos con negativa, f' de x menor que 0, f de x, acá f de c, f' de c igual a 0, y acá positiva, f' de x mayor que 0, cuando pasamos de negativa a positiva, podemos establecer que hay un mínimo local. ¿Mm? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué? Porque en los exámenes se pide calcule los extremos de la función utilizando los valores, la variación de los valores de la función, utilizando el signo de la derivada primera, utilizando el signo de la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para este caso, ¿cuáles son las dudas que se plantean al alumno? ¿Qué tomo a la derecha y qué tomo a la izquierda si me están pidiendo la derivada primera? Ahora vamos a hacer un ejemplito para que ustedes lo vean. Déjenme buscar. Esperen que no leo a dónde estoy. Acá. Bueno. Simplecito queriendo. Ya, utilizando el criterio
el criterio 1, utilizando el criterio. A ver, acá tenemos un ejemplo. Dice, la consigna dice lo siguiente, dice, hallar extremos locales si existen, aplicando el criterio 2, estudia el signo de la derivada primera en un entorno. Y nos da la función f de x igual a x a la cuarta menos 4x al cubo más 2x más 4x al cuadrado. Bueno, entonces es el segundo criterio el que vamos a utilizar. A ver, estos criterios, el segundo criterio, estos criterios siempre tienen en su resolución, en su aplicación, un mismo camino a seguir, ¿sí? O sea, no vamos a tener muchas variables en cuanto al procedimiento a realizar. Si la función es compleja, vamos a tener que analizar cuál de los criterios vamos a aplicar. Pero si las funciones son simples, podemos aplicar cualquiera, o en este caso nos pide la consigna que apliquemos el segundo criterio. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función, la vamos a derivar a la función, vamos a hacer f' de x. Entonces, la derivada de x a la cuarta, ¿cuánto es? 4x al cubo. Bien, 4x al cubo. La derivada de menos 4x al cubo. Menos 12x al cuadrado. Bien. La derivada de 4x al cuadrado. 8x. 8x. Bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá? Yo tengo la función, la derivé. Ahora lo que voy a hacer es anular la derivada primera. ¿Por qué? Porque cuando yo anule la derivada primera, en esos puntos que me hace que la derivada primera es 0, significa que la recta tangente es horizontal. Entonces allí vamos a encontrar máximos y mínimos. Veamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función y la vamos a derivar, la vamos a anular. Entonces nos va a quedar 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 8x. 8x. Igual a 0. Bien. Entonces, tomé la función, la derivé por primera vez, la anulo para saber cuáles son los puntos críticos. Esto lo que me va a dar son los puntos críticos, los puntos que pueden ser máximos, mínimos o nada, pero son especiales, ¿no? Entonces, igual, y tengo que factorizarla. Entonces, ¿qué ven ustedes para aplicar acá? ¿Qué procedimiento aplicaría? Ruffini. Factor común. Factor común. Ruffini también podría ser, pero tendremos que buscar qué valor hace 0 todo esto. ¿Sí? Pero por tener x acá y x acá, ya sabemos que uno de los valores que lo va a hacer 0 a todo esto es 0. Entonces la división por 0 no tiene solución. Entonces lo que hacemos es sacar factor común, x. Y también de los números 4, 12 y 8, ¿cuál sería el factor común? 4. 4, perfecto. Entonces, 4x al cubo dividido en 4x nos queda x al cuadrado. 12x al cuadrado dividido en 4x, 12 dividido en 4 de 3. Menos por más es menos, ¿sí? Y x al cuadrado dividido en x nos queda x. 8x dividido en 4x nos queda 2.
y esto nos va a dar 0. Pero yo sé que esto lo puedo factorizar aplicando Bhaskara o el séptimo caso, ¿sí? O fórmula resolvente. Entonces, los que tengan calculadora, yo no lo voy a hacer por Bhaskara, directamente lo voy a meter en la calculadora. Pongo mode, ecuaciones, la ecuación de segundo grado para mí es 3, me pide cuánto vale A. ¿Cuánto vale A para este trinomio 1? Perfecto. 1 y le doy entrada con el igual. ¿Cuánto vale B? Menos 3. Menos 3, perfecto. Le doy menos 3 y le doy entrada con el igual. ¿Y cuánto vale C, que es el término independiente? 2. 2. Pongo 2 y le doy entrada. Aprieto de vuelta el igual y me dice que una de las raíces, acá voy a poner las raíces, es x1 igual a 2 y x2 es 1. Entonces quiere decir que yo puedo poner 4x por x a esta raíz. Cuando la incorporo en el binomio cambia de signo, entonces me va a quedar x menos 2 por, son dos binomios primos. En este caso, la x, cuando yo pongo la x, cuando reemplazo por la raíz, le cambio de signo. Me queda menos 1, porque le cambio el signo. A ver si está bien. Sí, 1 y 2, está bien. Bien. Entonces ahí está factorizado. Entonces, ¿cuándo se va a hacer 0 esto? Cuando x valga 0. Porque 4 por 0, 0, por todo esto es 0. La multiplicación por 0 es 0. Cuando esta x valga ¿cuánto? 2. 2. Porque 2 menos 2 es 0. Por cualquier número nos da 0. Por eso es que lo convertimos a este polinomio en un producto. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene que valer esta x para que este binomio se haga 0 y todo nos haga 0? 1. 1, exactamente. Son los mismos números de las raíces o estos números cambiados de signo. Cuando tenemos un solo factor acompañado de una constante y la x, siempre la raíz es 0. Entonces acá tenemos 3 raíces. Acá tenemos, era 1. Bien, entonces estos valores se llaman puntos críticos. ¿Qué son los valores que anularon la derivada primera? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cruzo acá y vamos a ver. Voy a utilizar la calculadora para que... Entonces, yo digo, veamos qué pasa en 0. Veamos qué pasa en 0. Veamos qué pasa en 1. Y veamos qué pasa en 2. Allí sabemos que la derivada primera vale 0, entonces la recta tangente es horizontal. La derivada primera acá vale 0. Acá también y acá también. Bien. La derivada primera vale 0, en 1, en 0 y en 2. Lo vemos porque si lo reemplazamos acá nos da 0. Reemplazamos por 2, por 1 y por 0 nos da 0 siempre. Bien, ahora tengo que saber cómo va a ir la curva. Si va a ir creciendo, decreciendo, decreciendo, decreciendo. Entonces para eso yo tengo que tomar valores a la derecha y a la izquierda de 0. Entonces, ¿qué valor voy a tomar a la izquierda de 0? ¿Qué valor se les ocurre que podemos tomar? Menos 1.
menos 1. Menos 1. Entonces tomamos menos 1. Entre 0 y 1, Un medio. un medio, o sea 0,5. ¿Está bien? Veamos, y entre 1 y 2, 3 medios. 3 medios, o sea 1,5. Y mayores que 2, 3. 3. Perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Acuérdense que estamos analizando el signo de la derivada primera, nada más. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En la derivada primera, ustedes van a reemplazar, ya sea en forma polinómica o en forma factorizada, van a reemplazar este número. Entonces me va a quedar 4, yo lo voy a ir haciendo, esperen que salga de modo. Bueno, mode 1 con, y ahí tenemos, lo voy a reemplazar por menos 1. 4 por menos 1 me da a dar menos 4. Menos 4. Acá, menos 1, menos 1, menos 2 me va a dar menos 3, por menos 3. Estoy reemplazando los valores a la derecha y a la izquierda del punto que me dio 0 la derivada primera para saber si hay un máximo o un mínimo. Y estaba reemplazando por menos 1. Menos 1 me da menos 2, por menos 2. ¿Cuánto les da a ustedes? A mí me da que la derivada primera en menos 1, porque reemplacé menos 1 en la derivada primera, me da menos 24. O sea que acá viene así. Decreciendo, porque la derivada primera es negativa. Vamos acá. Reemplazamos por 0,5. Es laborioso el método del signo de la derivada primera. Reemplazamos por 0,5. Entonces, la mitad de 4. 2. 2. Bien. Ahora, la mitad, tengo un medio, 0,5 menos 2. ¿Cuánto me va a dar? 0,5 menos 2. Menos 1,5. Menos 1,5. Perfecto. Y ahora tengo que reemplazar este también acá. 0,5 menos 1. Menos 0,5. Exacto. Perfecto. Y allí me da 3 medios, o sea, F prima de 0,5 me da 1,5. O sea que me da, en este caso, mayor que 0. Y en este caso me da menor que 0. ¿Sí? Entonces acá va en bajada y acá va a ir subiendo. ¿Hasta dónde va a ir subiendo? Hasta el valor de 1. ¿Sí? Vamos a hacer mejor. Ahí. Porque ahí era la recta constante. ¿Sí? Acá era la recta constante, el 0. Entonces, lo hice medio grande, pero bueno. Ahí. Y sabemos que la derivada en 1 vale 0, puede ser un máximo o un mínimo. Pero ya vi acá que con respecto a 0, un número tomado a la derecha y valuado en la derivada primera, y un número a la izquierda, perdón, y a la derecha, valuado en 0,5, me da positivo y en este caso me da negativo. Y ya estoy sabiendo que en f de 0, que en x igual a 0, hay un máximo o un mínimo. Fíjense cómo van las pendientes. 1, profe. Mínimo. Acá dice que la derivada en menos 1 nos dio menos 24. Negativo. Entonces quiere decir que la recta tangente va así, decreciendo.
Y en 0,5 nos dio 1,5. O sea, positivo. Quiere decir que a partir de allí comienza a subir. Entonces yo puedo decir que el x igual a 0, hay un máximo o un mínimo. Mínimo. Hay un mínimo. Hay un mínimo. Vamos a ver ahora qué pasa con 1,5. 1,5 por 4. ¿Cuánto es 1,5 por 4? 6. 1,5 por 4 nos da 6. Bien. Por 1,5 menos 2. ¿1,5 menos 2? ¿Cuánto es? Menos 3,5. Menos 3,5. 3,5. 1,5 menos 2. Menos 0,5. Ahí está, menos 0,5. Y ahora vamos a reemplazar, estamos reemplazando por 1,5. 1,5 menos 1 0,5. por 0,5. Y ahí me da que en ese valor, acá me da f' de menos de 1,5, la derivada primera, me da menos 3 medios, menos 1,5. O sea que es menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada primera es negativa, entonces la recta va en bajada. ¿Hasta dónde? Hasta el otro punto que hemos considerado punto crítico. Este hemos considerado punto crítico, este hemos considerado punto crítico y este lo hemos considerado punto crítico. Entonces, yo acá puedo afirmar que la derivada pasó de negativa a positiva. Y después pasó de 0 a negativa. Y entonces quiere decir que en x igual a 1, ¿qué hay? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Un máximo. Máximo local, ¿no? Bien. Y ahora nos queda analizar el 3. ¿Qué pasaría? A ver si sigue constante, si sube, si sigue hacia abajo, veamos qué pasa. Entonces lo reemplazamos por 3. 3 por 4 son 12. Corresponde a 12. Por 3 menos 2, 1. 1. 1. Por 3 menos 1, 2. 2. 2. Me da 24. O sea, la derivada primera acá, en 3, me da 24. Me da positivo. Entonces quiere decir que esto crece. Entonces puedo afirmar que en 2, en x igual a 2, que era la otra raíz, ¿sí? Hay un máximo o un mínimo. Un mínimo. Hay un mínimo. Entonces, fíjense ustedes que con solamente sacar los puntos críticos que anulan la derivada primera, trabajarlo en la recta numérica directamente, no necesito hacer el gráfico. Tomar un punto a la derecha y un punto a la izquierda respecto de los valores que hacen 0 en la derivada primera. Y analizarlo, evaluándolos en la derivada primera, me dan directamente qué es lo que sucede en ese punto que nosotros llamamos crítico. Entonces, yo puedo decir que acá era mayor que 0. Yo puedo decir que en 0 hay un mínimo. Yo puedo decir que en 2 hay un mínimo. ¿Puedo bajar la cámara, profe? Disculpe. Sí. Ah, perdón. Ahí la bajo. Ahí está. Entonces dijimos, en 0, acá tenemos 0, hay un mínimo.
En 2, acá tengo 2, también hay un mínimo. Y en 1 hay un máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la función, tomamos la función, la derivamos por primera vez a la función, luego a la derivada primera la anulo, ahí aparecen los puntos críticos. ¿Y qué hago luego? Tomo a la derecha y a la izquierda valores que los evalúo en la derivada primera. No me interesan los números, me interesan los signos. Por eso te dice signo de la derivada primera. Entonces, cuando pasamos de negativo a positivo es un mínimo. Cuando pasamos de positivo a negativo es un máximo. ¿Es laborioso? Sí, es laborioso. Por eso les digo que dentro de los 3 criterios, el que más rápido aplican los alumnos es el signo de la derivada segunda. Yo acá lo voy a graficar para que ustedes lo vean en el Graphmatica. Esperen, porque estoy haciéndole. Gramática, a ver. La voy a graficar a la función. Y ustedes van a ver cómo automáticamente tenemos i igual a x a la cuarta. X a la cuarta. Y ahí tenemos menos 4x al cubo. Al cubo más 4x al cuadrado. Más 4x al cuadrado. Bueno. No estoy compartiendo, ¿no es cierto? Todavía. No, profe. Ahí. Vamos a compartir con el graficador. Esa es la gráfica. ¿La ven? Fíjense, en 0 tiene un mínimo. En 1 tiene un máximo. Y en 2 tiene un mínimo. ¿Sí? Lo único que yo hice es la recta de abscisas, tomé 0, 1 y 2, y lo que hice es calcular un valor, la derivada primera, evaluarla en un valor anterior al 0, en un valor posterior al 0, en un valor posterior al 1 y un valor posterior al 2, porque los anteriores me sirven. Si yo voy acá a herramientas, ¿sí? Y busco, perdón, no herramientas, sino encontrar puntos críticos, ¿lo leen ahí? Sí, se lee. ¿Sí? En cálculo dice, encontrar puntos críticos. Fíjense allí que me dice, selecciona una ecuación, porque puedo tener varias ecuaciones que les pido. Entonces, le puedo pedir para algún punto en especial o para la función, que es la función x a la cuarta, y me da toda la ecuación, la toma como una ecuación, ¿no? Y le pido que me calcule los ceros. Fíjense que dice mínimo 0 de x, 0 de y. ¿Y cómo encuentro el 0 de x? ¿Cómo lo encuentro? Y el 0 de y, ¿cómo lo encuentro?
Si dice que es un mínimo, el punto 0, 0. Tengo que aplicar lo que teníamos recién aquí en el cuadrito. Tomo la función, la derivo por primera vez, la anulo, los valores que salgan de allí, se anula la derivada primera, se llaman puntos críticos. Pero supongamos que yo tome el valor que pusimos acá, que es menos 1. Dice, introducir posibles valores de x, pongo menos 1. Voy a calcular, ¿sí? Y, ¿a dónde está menos 1? No me lo he calculado. No me lo he calculado, no me lo deja ver tampoco. Porque me tendría que dar, introducir para menos 1. Bueno, no me lo deja calcular. Pero fíjense, ahí dice, a ver, ahí levanto, pero mínimo 0, 0. ¿Cómo tengo el otro, la imagen de este mínimo? Y en este mínimo que es 0, 0, reemplazo la x en la función original y me va a dar su correspondiente imagen, la y. De ahí dice un máximo. ¿Dónde está el máximo? En 1. ¿Y cuál es el punto? Porque esta es la coordenada en x. ¿Cuál es el punto? 1, 1. ¿Qué hago con este 1? Lo reemplazo en la función original, que era x a la cuarta y demás, 4x al cubo. ¿Y qué otro más tenemos? En 2. En 2 dice que hay un mínimo, y ese mínimo tiene coordenada en x, 2, y coordenada en y, 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes tienen las herramientas para trabajar con esto y analizarlo. ¿Cómo lo analizan? Y, por ejemplo, si yo me vengo acá a menos 1 era el que habíamos trabajado, nos da 24, se va muy lejos. Pero si yo pongo 0,5, acá en un costadito, ahí está la crucecita, pero aquí abajo dice en el punto 0,5, ¿sí? Ahí lo ven. Van ubicando los puntos. Entonces, si yo me pongo en la curva, me da aproximadamente las coordenadas para esa ecuación. Si me corro un poquito más, 0,5 me da 0,56. Positivo. Esa es la imagen de ese punto, ¿no? Pero no es el reemplazo de esa abscisa en la derivada primera. Y acá también podemos dibujar la recta tangente o encontrar la derivada. Fíjense, allí lo que hizo, lo que está en negro, es la derivada de la función original, que es la función esta que tenemos acá. 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 8. Es esta función. Y así pueden seguir calculando las derivadas sucesivas, como decías vos, Virginia. Fíjate, va calculando la derivada sobre la función que nos va quedando, que es la función derivada. Bueno. O sea que el que quiere trabajar con esto y trabajar perfectamente la función gráficamente, perfecto. Y de allí podemos dibujar la recta tangente. Ven acá. La recta tangente, por ejemplo, en 0. No me lo dejo calcular la recta tangente. Fíjense que acá, no sé si lo ven, dice dibujar la recta tangente. Podemos dibujar la recta tangente
pero sabemos que esta recta tangente es en el punto 0, 0. Entonces acá yo cambio 0 y acá cambio 0. Porque el punto 0, 0. Y ahí me dice que la pendiente vale 0. ¿Sí? Esto que da acá es por 10 a la menos 55. O sea que es 0,0000000000055 veces, 54 veces 3. O sea que tiene pendiente 0, en una recta paralela al eje de las abscisas. Si yo pongo que me trace la recta tangente de la misma función, pero en el punto 1, 1, 1, que sería este punto, se podría también pedir recta tangente. Y me dice que es me da error. ¿Por qué me dice error? Porque no hay pendiente. O la pendiente es 0. ¿Sí? Y si pongo en el punto 2, con ordenada, con i igual a 0, le pido que lo calcule, también me dice error. ¿Sí? Y ahí ven que va en lineecita de puntos acá para estos dos. Entonces allí estaría demostrado el criterio de la derivada, del signo de la derivada primero. ¿Tiene un caminito? Sí. ¿Cuál es el caminito? La función, la derivada primera, luego la derivada primera igualada a 0, saco los puntos críticos, los pongo sobre la recta y tomo valores a la izquierda y a la derecha y voy mirando, reemplazando la derivada primera y voy mirando el signo nada más. Con el signo ya voy analizando estos segmentitos que yo armé acá para que no tengan la necesidad de dibujarla a la función hasta que no estén seguros de que calcularon los máximos y los mínimos y las imágenes correspondientes. Para 0, acá vale 0, para 1 tiene que reemplazar en la función original 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con la derivada segunda? La derivada segunda trabaja con la derivada primera y la vuelve a derivar. Así que eso es lo que vamos a ver. No sé cómo estamos en horario. Si nos queda un pelín. La derivada segunda, así como la derivada primera, el signo de la derivada primera tenía el análisis de el cociente incremental, donde teníamos límite, decíamos límite x que tiende a A, de f de x, menos f de A, sobre x menos A. Y dijimos, para hacer la demostración, utilizamos directamente el cociente f de x menos f de A sobre x menos A. Y dijimos, si se trata de un máximo, esto tiene que ser positivo y esto positivo, o esto negativo y esto negativo. Entonces decimos, si analizamos la primera, esta, decimos f de x menos f de a tiene que ser mayor que 0, entonces x menos a tiene que ser mayor que 0. Y si eso se cumple, podemos decir que f de x lo pasamos a f de a al otro miembro, que está restando pasa sumando, va a quedar mayor que f de a. Sobre x, y lo pasamos de la misma manera, y a. Se tiene que cumplir esta condición.
para que sea positivo el numerador y el denominador, f de x tiene que ser mayor que f de a y x tiene que ser mayor que a. ¿Sí? Y para los negativos, bueno, cambien el signo. Bien. En este caso, la derivada segunda, tomamos la función. A la función lo que hacemos es derivarla por primera vez. Luego la anulamos a la derivada primera. Y sacamos los puntos críticos. Y una vez que sacamos los puntos críticos, tomamos a la derivada primera como función derivada y la derivamos por segunda vez. Una vez que tenemos la derivada segunda, reemplazamos los puntos críticos. ¿Sí? Si la derivada segunda en esos puntos críticos, supongamos que los puntos críticos sean x1, x2, x3, hagamos 3 puntos críticos. Si la derivada segunda en x1 es positiva, ¿sí? Nosotros diríamos para el signo de la derivada primera es creciente. Es creciente y seguramente el próximo será decreciente. Acá no. El signo de la derivada segunda en el punto crítico nos determina si es un máximo o un mínimo. Si es mayor que 0, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que sería un máximo o un mínimo? Ese punto x1, que es punto crítico. Un mínimo. Si la derivada segunda es mayor que 0, ¿cuál sería la lógica para pensar? Que es máximo. Que es un máximo. Bueno, no, es al contrario. Es un mínimo, Es profe. un mínimo, es un mínimo, es un mínimo. Entonces es un mínimo en x igual a 1. Si la derivada segunda en x sub 2 es menor que 0, diríamos es un mínimo. No, es al revés. Es un máximo. ¿Dónde? En ese valor, no en el resultado de la derivada segunda. Es un máximo en x igual a 2, ¿sí? Y si la derivada segunda en x sub 3 es igual a 0, podemos decidir que hay un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto donde cambia la concavidad de la curva. Entonces, si nosotros decimos que en x sub 1 hay un mínimo y decimos que en x2, acá lo vamos a poner, x3 lo vamos a poner. Si en x2 hay un máximo, entonces quiere decir que esta curva viene así. Entonces, cuando hablamos de concavidad, la concavidad nos está dando la derivada segunda. La concavidad puede ser cóncavo hacia arriba, la curvatura hacia arriba como una cuchara, y cuando la curvatura es hacia abajo, es cóncavo hacia abajo. ¿Qué lo da esto? La derivada segunda. Este punto donde cambió de cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo y convexo, se llama punto de inflexión. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Es un punto donde cambia la concavidad de la curva. ¿Sí? ¿Y cómo lo localizo? Buscando dentro de los puntos críticos un punto que haga 0 la derivada segunda. Entonces, cuando la derivada segunda es mayor que 0 es un mínimo, cuando es menor que 0 es un máximo. ¿Cómo hacemos la demostración? A partir de la derivada primera
pasamos a la derivada segunda y lo vamos a dejar para demostrar en la próxima clase. Pero el procedimiento hasta acá, ustedes lo saben. Lo que hace es aumentar la derivada segunda y evaluar la derivada segunda. Entonces no tienen que tomar dos valores, uno a la izquierda y otro a la derecha, sino que toman la derivada segunda en los puntos que les estamos allí. Esperen que tome asistencia. Dos segundos y les muestro cómo se haría. Ahí está. A ver, acá. Les voy a compartir. Este es los estudios de los valores de la función, donde les dice por qué no es muy conveniente utilizarlo. En general, este criterio presenta dificultades del cálculo, puede exigir considerar los valores, ahí me falta un espacio, los valores de una función en los infinitos puntos del entorno y puede llevar a conclusiones falsas si se consideran solamente algunos valores en puntos aislados del entorno. La derivada, el signo de la derivada primera es esto que nosotros habíamos dicho. ¿Qué pasa con la derivada primera antes del punto crítico y qué pasa con la derivada primera después del punto crítico, ¿no? El punto crítico sabemos que la derivada primera es 0. Bien. Y el signo de la derivada segunda está demostrado acá porque se trabaja con la derivada segunda y nos dice que la derivada segunda, en este caso, para este ejemplo, la derivada segunda en C es mayor que 0 y es un mínimo local. Entonces, mayor que 0 es contrario a lo que uno pensaría, menor que 0 es contrario a lo que uno pensaría. Bien, acá están los puntos, las definiciones de los puntos críticos, y no es lo que yo quería. Bueno, se los envío lo mismo, porque ahí están definidos, y ¿dónde está? Les había hecho un cuadrito para que, a ver acá, me parece que está. ¿Ve? Entonces dice, si la derivada primera cambia de positiva a negativa, tenemos un máximo. Si cambia de negativa a positiva, tenemos un mínimo. Si es positiva en ambos lados, negativa en ambos lados, no hay máximo ni mínimo. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo. Este es el criterio de la derivada primera. ¿Ven? Positivo, negativo, positivo, negativo. Y el criterio de la derivada segunda nos dice que si la derivada segunda es menor que 0, hay un máximo. Si es menor que 0, hay un mínimo. Y si es igual que 0, el criterio falla y estamos en presencia de analizar si hay un punto de inflexión o no. Esto es lo que yo les pasaría a ustedes como apunte para que ustedes lo vean y lo analicen, lo tengan para a la hora de estudiar. Bueno, allí estaríamos terminando con los criterios para determinar extremos relativos. Me quedaría analizar el punto de inflexión, concavidad y concavidad de la curva, utilizando la derivada segunda, y utilizando la derivada primera se establece el crecimiento y el decrecimiento, que se explicitan en forma de intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, intervalos de concavidad y intervalos de convexidad. Con eso estaríamos terminando la parte de los procedimientos para encontrar máximos y mínimos absolutos y relativos en realidad. ¿Y esto dónde se aplica? Se aplica en problemas de optimización.
¿sí? ¿Cuál es el máximo rendimiento de una lámina de papel para armar cajas cúbicas que tengan de 10 centímetros de lado, ¿sí? De arista. Entonces allí con el mínimo desperdicio posible. Entonces allí estamos trabajando problemas de optimización máximos y mínimos. Quedaría pendiente eso para que lo analicen con la profe, que sería la parte de la aplicación, y nos quedaría pendiente los teoremas de aplicación de la derivada. Con eso estaríamos terminando esta unidad de análisis de funciones, pero necesitan hacer muchos ejercicios, porque no todas las funciones son continuas, no todas las funciones tienen varias asíntotas, en algunas funciones hay que hacer restricciones del dominio, entonces todo eso se va integrando en esta unidad. Así que bueno, quedaría pendiente estos temitas que les comenté para la próxima clase.